en el libro, en el Evangelio de Lucas. To the book of Luke. Lucas, el capítulo 13. Luke 13. Aleluya. Capítulo 13, versículo, vamos a leer desde el versículo 10 al 17. 13 from 9 to 17. Aleluya. Lucas 13, Luke 13. del versículo 10 al 17. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Aleluya. Y si todavía no lo tienen, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Lo tienen? Aleluya. Así que vamos a ponernos de pie, aquel que no tenga un impedimento para Stand ponerse for de the pie. reading of the word. Vamos a leer la palabra y después entramos con el mensaje. Amén. Let's stand for the reading of the word, and then we'll get into the message. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word is read by Amén. the Father, Son, and the Holy Spirit. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto. Pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por esta hora, Padre, que tú me has permitido, Señor, estar aquí un día más, Padre. Gracias, Señor Dios mío, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor Dios mío, Padre, con este siervo, Señor Dios mío, con este ministerio, con esta casa, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Señor Dios mío, te damos gloria y honra, Padre. Señor Dios mío, pasa el carbón encendido por mis labios, Señor, para que lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, Padre. Señor Dios mío, te damos gloria y te damos honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Pueden sentarse y abrocharse su cinturón. Amén. Be seated and put your seatbelts on. Fernando, súbele un poquito. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos aquí en las escrituras We see here in the word, una historia, ¿verdad? De una mujer. it's a story about a woman. Y aquí, como leímos, And just like I read, era una mujer, ¿verdad? Que estaba enferma. it was a woman who was sick. Pero no solamente que estaba enferma, It wasn't only that she was sick, sino que tenía un espíritu de enfermedad, but she had a spirit of infirmities, a spirit of sickness. ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos enfermos y no sabemos qué espíritu hay ahí. At times we're sick and we don't know what type of spirit we're carrying. Pero aquí la palabra nos enseña, But here in the word it teaches us ¿verdad? Que tenía un espíritu aquella mujer that she had a spirit que no la dejaba enderezarse, that it wouldn't let her straighten up. que ya tenía 18 años batallando con ese espíritu, And she's been fighting that spirit for 18 years. ¿verdad? Pero aquí también nos enseña la palabra But here in the word it also teaches us que ese día that day estaba en el lugar correcto donde tenía que estar, that she was in the right place to where she needed to be. ¿verdad? Dice la palabra que Jesús enseñaba en la sinagoga, And it says in his word that the Lord taught in en el templo, the temple. ¿verdad?
Y resulta que esa mujer ese día fue a ese lugar, And it turned out that that woman showed up that day in the temple. ¿verdad? Esta mujer no era una adoradora, She wasn't a no era worshiper. una mujer, no era una She predicadora, no era wasn't an nada. usher, and she wasn't a preacher. Solamente era una mujer que iba a escuchar la palabra de Dios, She was a simple woman that wanted to go listen to the word of the Lord. ¿verdad? Ella dice la palabra que hacía 18 años que padecía esa enfermedad. It says in the word that she had 18 years with that sickness. Y imagínense aquella señora, 18 años de edad, encorvada. Imagine that woman bent over for 18 years Encorvada porque nada más miraba al suelo. because she could only look down at the ground. Yo me imagino que ella tenía deseos de levantarse, quizás y levantar sus manos, I'm sure that she's had the desire to want to stand up straight and lift her hands up. pero estaba ahí encorvada, solamente miraba el suelo, miraba el piso solamente. But she was so bent over that all she could look and see was the floor. Y Jesús enseñaba en un día de reposo. And then the Lord, Jesús enseñaba en ese día supuestamente que era de reposo, and one day the Lord was there teaching ¿verdad? En aquel lugar, en aquella sinagoga. in the temple. Pero en ese día había un propósito, But in that day there was a purpose. ¿verdad? Hay un propósito cuando uno va a la casa de Dios, Just like when you go to the house of the Lord, there's a purpose. ¿verdad? Aquella mujer ese día pudo decir, hoy no voy. That woman could have said to herself, I'm not going to go that day. Aquella mujer ese día pudo decir, no hombre, ¿para qué voy si ya he ido tantas veces y sigo igual, no cambio nada? Or she could have said to herself, well, why am I going to go if I'm still the same? Aquella mujer, ¿verdad? Quizás pudo decir, me da vergüenza, se burlan de mí, ¿para qué voy? Mejor me quedo en la casa. Or she said to herself, I'm not going to go because I'm embarrassed and people make fun of me. ¿Verdad? Como a veces muchos decimos. And at times like A what veces some of us nosotros, say. ¿verdad? Estamos bien, pero nos da flojera, nos da pereza ir a buscar a la casa de Dios. At times we tend to be that way. And we want to come and then there are times we don't want to come. Pero aquella mujer, ¿verdad? Padecía de su enfermedad, padecía de aquella se puede decir aquella vergüenza por la gente lo que la miraba y le decían. But that woman was with that sickness and she would see how the people can see her and she was ashamed, embarrassed. Y en aquel lugar no podía entrar la mujer. And in that area women couldn't enter. Pero ella sin embargo iba y escuchaba la palabra, But either way she would come just to listen to the word. ¿verdad? Ella no iba a ver si la ponían a cantar, a ver si la ponían a hacer a ver si la ponían a hacer algo en el lugar. She didn't go just to want to do something or for them to place her to sing or to do something in the temple. Ella solamente sintió que ese día tenía que ir a ese lugar. She just felt that day she needed to show up in the temple. Ella sintió y dijo, no sé, como que yo tengo que ir, como que algo va a pasar hoy. She felt something in her where said to herself, well, I need to go because I feel like something is going to happen Y today. quizás ella pensaba y decía, pero otra vez se van a burlar de mí, como siempre. And then she probably said to herself, I'm not going to go and show up because people are going to make fun of me like they always do. Pero ella dijo, no, yo voy, But this time she said, no, I'm going porque to yo go siento que algo va a pasar hoy. because I feel that something is going Yo to siento happen today. que algo va a suceder en mi vida hoy. I feel like something wonderful is going to happen in my life today. Y aquella mujer, And that woman, con ese espíritu de enfermedad, with that spirit of sickness, que ya hacía 18 años que lo tenía. what she carried for 18 years, Imagínense ustedes vivir 18 años imagine yourself living 18 years with that sickness, encorvada esa mujer, bent over like that. ¿verdad? Yo me imagino que era demasiado, era algo no muy cómodo de I andar. would imagine that it's uncomfortable and just it's just an uncomfortable Y feeling. aquel espíritu la tenía, ¿verdad? Torcida, mirando hacia el piso, cargada. That spirit had her tormented and bent over, looking down on the ground, ¿Verdad? Como a nosotros los espíritus a veces nos quieren tener. just like those spirits that A veces los espíritus, ¿verdad? Que nos quieren tener ahí inclinados con cargas. just like those spirits that want to
get to you sin and have a ganas, hold of sin you. ganas de levantarnos, sin ganas de alzar las manos, sin ganas de adorar a Dios. That spirit that takes a hold of you, not wanting you to lift your hands up, not wanting you to worship the A Lord. veces nos da esta flojera levantar una mano y decir gloria a Dios. And at times just wanting to lift your hands up and say, I worship you, Lord. A veces nos da esta flojera levantarnos y decir, alzar nuestras manos y decir gracias Señor, Even to stand and to lift your hands up just to say thank you, Lord. porque yo no estoy enfermo como esa mujer. Because I'm not sick like that woman. Gracias Señor porque tú me has hecho sano. Thank you, Lord, for that you have healed me and made me whole. Pero aún así But just like that, no le damos una gloria a Dios. we don't even give the Lord the glory. Pero aquella mujer But that woman, ese día estaba en el lugar correcto. that day, she was in that area, that right place. Estaba en el lugar donde Jesús estaba predicando la palabra. She was in the temple where the Lord was preaching the gospel. Y dice la palabra que ya le habían hecho todo para sanarla. And it says in the word that she has done everything possible for her to be healed. Y ahí había unos religiosos, ¿verdad? Dice que había los fariseos estaban ahí. And there were a bunch of religious men there. El sacerdote estaba ahí. ¿Verdad? El sacerdote, el mayor de los sacerdotes estaba The ahí. leader of the priests. Thank you. ¿Verdad? Y nada podía hacer, nada hizo. ¿Por qué? Porque era un día de reposo para And él. nothing could happen and nothing was done. Y sin embargo Jesús ese día estaba predicando la palabra. And though that in that day Jesus was preaching the gospel. Y dice la palabra que Jesús la miró. And it says that Jesus looked at her. ¿Verdad? Dice la palabra que a esa mujer que estaba por allá, That woman that was far back there, que todos la despreciaban, that everyone despised her, que todos la ignoraban, everyone ignored her, que ni siquiera ni le hablaban, they wouldn't even speak to her or look at her. no la dejaban ni entrar. They wouldn't even let her in. Pero aún así, But just like that, Jesús la miró. Jesus seen her from afar. Y dice, el Señor te está mirando a ti también. And just like the Lord is looking at you from Cuando afar. tú sientes que eres despreciado, Even though you feel like you're just wanted, cuando tú sientes que no te toman en cuenta, then no one looks at you, ¿verdad? Cuando tú sientes que eres un cero a la izquierda, or you're thrown aside. déjame decirte algo. Let me say something to you. Jesús te está mirando. The Lord is looking at you. Aquella mujer, el Señor la miró y le dijo, y la llamó y le dijo, ven. And the Lord looked at that woman from a distance and says to the woman, come. Aquella mujer, el Señor cuando le dijo, ven, And when the Lord said to her, come, quizás ella sintió pena. perhaps she felt sorry. Quizás ella pensó, pero me está llamando a mí. And perhaps she said, oh my, is he really calling me? Quizás ella decía, pero ¿será a mí que me está llamando? But is it me that he's really calling? ¿Verdad? A veces nosotros cuando el Señor nos llama, At times when the Lord calls us, el Señor nos llama y nosotros a veces nos ponemos también así. and with times we tend to be that way as well. Y a veces nosotros pensamos, pero si yo no sirvo, ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? And we say to ourselves, well, I'm not worthy. What am I going to do at the church? Si yo no sé ni predicar, no sé ni cantar, no sé ni hacer nada, I don't know how to sing. I don't know how to preach. ¿cómo voy a servir yo? How am I going to serve you? Pero el Señor te está llamando. But the Lord is calling you. El Señor tiene un llamado para ti. But the Lord has a calling for you. Y dice la palabra The word says que Jesús la miró. that the Lord looked at her from distance. ¿Verdad? Dice la palabra ahí que él la miró y la llamó. And he looked at her and he called her. Y no solamente la llamó, And not only that he called her, porque al igual que a ti but just like you y a mí, and I, dice la palabra the word says que la liberó. that he set her free. Gloria a Dios. Santo. No solamente la miró, Not only did he look at her, sino que también la llamó. but he called her. Y no solamente la llamó, And not only that he called sino que her, la liberó and he set her free and delivered her. de aquel espíritu That spirit that que had la a hold of estaba her, agobiando. that had a hold of her. Gloria a Dios. Glory to God. Sabemos que hay muchos espíritus, We know there are many spirits ¿verdad? Que se mueven en los aires. that move within the atmosphere, the air. Y a veces nosotros decimos, estoy enfermo, estoy enferma. And we say to ourselves, I'm sick, I'm not feeling well. Me siento así, me I siento feel mal. this way, I feel that way. No sé qué me pasa. I don't know what's wrong with me.
Pero aquí dice la palabra But here the word says que hay espíritus de enfermedad también. there's a spirit of sickness. ¿Y qué hacemos o qué debemos hacer And what ought we ought to do cuando tenemos esos espíritus que nos están agobiando? when we have those spirits all around us? Aquella mujer, aquellos espíritus la tenían por 18 años esclavizada, That spirit that woman had for 18 years had a hold of her, ¿verdad? Jorobada, all bent over. no se podía levantar, She couldn't even stand up straight. no podía levantar su mirada, She couldn't even look up. todo el tiempo mirando hacia el Always suelo. looking down to the ground. Así es como te quiere tener el enemigo, That is how the enemy wants to have you. esclavizado, esclavizada, Held captive. que no te levantes, que estés ahí solamente mirando hacia el suelo. So you won't be able to get up and stand up. No quiere que mires al cielo. Because he doesn't want you to look up. ¿Por qué? Why? Porque sabe que cuando tú voltees al cielo, Because he knows when you begin to gloria a stand up Dios, and cuando look tú up, levantes tus manos, when you begin to lift your hands que up, cuando tú alabes a Dios, that when you begin to worship the Lord, algo grande va a that suceder. something has to happen. Aleluya. Por eso cuando usted sienta So that when you feel levantar sus manos, that you need to levantar su lift your vista, hands up and look up, dar gloria a Dios, alabar a Dios, give glory to God and give him worship and worship him. no se detenga. Do not detain Gloria a yourself. Dios, porque cuando algo va a suceder, Because when something's going to happen, cuando usted levante sus manos, when you begin cuando to usted lift your hands dé up, gloria a Dios, when you begin to give glory to the Lord, algo va a suceder. something has to happen. ¿Ven? Aquella mujer, That woman, a pesar que estaba ahí esclavizada, even though she inclinada, was bent over and held captive, pero estaba en el lugar correcto. but she was in the right place. Gloria a Dios. Ella estaba en aquel lugar She was in the right donde se place estaba predicando la palabra where de the Dios. word was being preached, Y el Señor la miró. and the Lord looked at her. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que el Señor no nos ve. And we tend to think that the Lord is not looking at us. Aquella mujer tenía 18 años así. That woman had 18 years like that. ¿Verdad? Y a veces nosotros tenemos un mes, 2 meses, We might just have a month, y ya about a estamos couple of weeks, desesperados and we tend to get anxious porque el Señor no hace nada en nuestra vida. because the Lord has done nothing in our lives. A veces pasa 1 año, 2 años y estamos desesperados porque el Señor no nos da lo que queremos. Perhaps a year or 2 years, and we tend to get desperate and anxious because the Lord didn't give you what you wanted. Pero aquella mujer But that woman, no perdió la esperanza. she did not lose her hope. Ella siguió creyendo. She continued believing. Ella decía, yo voy, She kept saying, A escuchar la palabra. I'm gonna go listen to the word of the Lord. voy, I'm gonna go, aunque no pase nada, though nothing happens. pero yo como quiera voy a ir. I'm gonna still go to the house of the Lord. Por eso es importante That is why it's important ir a la casa de Dios. to come to the house of the Porque Lord. cuando tú menos esperas, Because when you least expect it, algo va a suceder en tu vida. something's going to happen in your life. Aquella mujer ni se imaginaba que iba a suceder eso. That woman didn't even imagine that was going to happen to her. Aquella mujer ni se imaginaba que ese día iba a ser liberada, iba a ser sanada. She didn't think that she was going to be set free and healed. Pero ella sentía But she felt que tenía que ir. that she needed to come. Y cuando el Señor la miró And when the Lord looked at her y la llamó and he called her y le dijo, and he said to her, mujer, woman, eres libre de tu enfermedad. you are set free from your Gloria a sickness. Dios. Aleluya. Glory to God. Hallelujah. Y vemos algo aquí. And we see something here. La mujer estaba enferma The woman was sick, y el Señor pudo decirle, and the Lord could say to her, está sanada. you are healed. ¿Verdad, Señor? Porque estaba enferma. Because she was sick. Y el Señor pudo decirle, está sanada. And the Lord was able to say to you, you are healed. Eres sana. You are healed. Pero lo primero que le dijo el Señor, But the first thing the Lord said to her was, eres libre. you are set free. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. That's what we have to do. Primero tenemos que ser libres We have to first be set free para poder ser sanos. to be able to be healed. Aleluya. Hallelujah. Porque de nada sirve, ¿verdad? Si damos salud, What is it to have your sanidad, health and be healed pero si no pedimos libertad. if you don't ask for to be set free? Y ahí estaba, ese día estaba aquel que le iba a ser libre And that he was there that day for her de to be aquella set atadura que free tenía. and that infirmity that she was in. Y no solamente lo dijo, And not even that he sino que said, dice la palabra the word says que puso sus manos sobre ella. that he put his hands on her. Aleluya. Imagínate, Hallelujah.
sentir las manos de Dios tocando. Imagine feeling the Gloria a hands Dios. of the Lord Imagínate. on you. Que el Señor no solamente te mire, Not only that He looks at you, sino te llame, but not only that He calls you te liberte and sets you free, y ponga sus manos sobre and for ti. Him to put His hands on you. Aleluya. Hallelujah. Imagínate sentir las manos de Dios tocando. Imagine feeling the hands of the Lord touching you. Y dice la palabra And the Word says que enseguida, that right away, ¿qué pasó? Ella se enderezó. it says in the Word that right away when He touched her, she stood up straight. Vemos algo aquí. See something here? El Señor la llamó, The Lord la called miró, her. la llamó He looked at her, y le called her, dijo, eres libre. and He said to her, "You are set free." Y cuando él dijo, eres libre, And when He said to gloria her, a "You are Dios, set esos free," demonios salieron de esa those mujer. demons left Aleluya. her. Hallelujah. Porque cuando el Señor habla, Because when the Lord los speaks, demonios tiemblan. the Hallelujah. demons tremble. Sabemos que cuando el Señor da una palabra, esos demonios tienen que salir We corriendo. know when the Lord gives a Aleluya. word, those demons tremble and Y have to cuando flee. el Señor le dijo, eres libre, And when the Lord said to her, "You are set esos demonios free," enseguida salieron. those Esos espíritus demons left right salieron away. de esa mujer. Those demons left her, the woman right Pero ¿qué away. pasó? But then what happened? No estaba sana todavía. She still wasn't healed. Fue libre, pero todavía no era She sana. was set free, but not healed yet. Porque el Señor primero tenía que liberarla, But the Lord had to hacerla libre de ese espíritu que la set her agobiaba. free in order for those spirits to set Pero her free. enseguida que el Señor puso sus manos sobre ella, The minute the Lord put His hands on her, dice que enseguida se enderezó. it says that she stood up straight Amen. right away. Así que primero el Señor la liberó But the first the Lord y set her después free, la sanó. and then He healed her. Y dice la palabra And the Word says, que ella glorificaba a and Dios. that she worshipped the Aleluya. Lord. Hallelujah. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos un milagro de Dios? What do when we receive a miracle from the Lord? ¿Qué hemos hecho nosotros cuando el Señor nos ha librado, liberado, What have we done when the Lord has set you free and healed you libertado, and set free? ¿verdad? De tantas cosas. From so many things. Vemos ahí en la palabra, You see in the Word here says, ¿verdad? Que dice que el Señor puso sus manos sobre ella, and it says that He put His hands on her, ¿verdad? Y ella enseguida se enderezó. and right away she stood up straight. Gloria a Dios. Glory to Y God. yo te pregunto en esta And hora, I ask you this moment, ¿tú crees que el Señor puede enderezar una vida? do you think the Lord can Gloria a straighten Dios. your life out? ¿Tú crees que el Señor puede enderezar a tus hijos? Do you think the Lord can straighten your children out? ¿Tú crees que el Señor puede enderezar a aquel hijo que está torcido, que está en drogas, en alcoholismo, en otras cosas? Do you think the Lord can straighten your ¿Tú crees son que el out Señor that's lo on puede drugs and hacer? alcohol? Do you think the Lord can do that? Pues si tú lo crees, di amén. Then if you believe it, say amen. Y yo lo creo. I believe it. Yo creo porque yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí I believe it because the majority of us that are here, estábamos torcidos. we were all Estábamos peor que aquella mujer. worse than that woman was. Y hay muchos que están peor que aquella mujer. There are many of us that are Y el worse Señor than los quiere that woman was. enderezar, And the Lord wants to straighten us up. pero hay muchos que no van al lugar correcto. But there are so many that don't go to the right places. El Señor los ha llamado, los está llamando, pero no quieren ir And the Lord is al calling encuentro con them, Dios. but they don't want to come to the Lord and have an encounter with the Lord. ¿Verdad? A veces el Señor habla, da la palabra, Yes, the Lord speaks and gives a word, pero depende de uno but it all depends on si you. quiere ser libre. If you want to be Si quiere set ser sano. free, if you want to be healed. Porque cuando el Señor llamó a aquella mujer, Because when the Lord called that woman, la miró y le dijo, ven. He looked at her and said, "Come." Ya dependía de ella. He depended on her. Dependía de ella si iba o no iba. He depended on her for her to come or to go. Porque el Señor no forza a nadie. Because the Lord doesn't force Himself on anyone. El Señor hace el llamado, He does the calling. ¿verdad? Y aquella mujer pudo decir, That woman could have said, no voy, "I'm not going to go." ¿verdad? Pero había un propósito ese día. But that day there was a purpose. Ese día ella tenía que ser liberada. That day she was going to be set free. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, And the Word says,
¿verdad? Que el Señor la llamó, that the Lord called her. la liberó, He set her free. la sanó, He healed her. ¿verdad? Porque el Señor cuando le dijo, Because when the Lord said to her, eres libre, you are free, ¿verdad? Quizás ella pudo decir, pero ¿y eso para qué me sirve ser libre? Yo lo que quiero es ser sana. and perhaps she could have said to herself, well, why be free? I want to be healed. Que ella quizás pudo decir, pero yo lo que quiero es sanidad, yo libre de qué. Perhaps she could have said to herself, I just want to be healed and set free of what? Y a veces nosotros pensamos, And at times we tend to think ¿verdad? Que lo único que necesitamos es sanidad, that the only thing that we need is healing. que lo único que necesitamos es la necesidad que tenemos. And that the only thing we need is what I need. Y buscamos solamente el beneficio de And we nosotros, tend to look for just the benefits, pero no buscamos but we don't look la liberación the primero. liberation. No buscamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida primero. We don't look at to what the Lord Gloria wants a to Dios. do in your life first. Así que el Señor le dijo la palabra So the Lord said the word, y también la tocó, and He also touched her. ¿verdad? Hay ocasiones An occasion que uno puede orar por una persona. that a person can pray for a person. A veces hay gente que dice, ora por mí, ora por mi familia, ora por mis hijos, ora por aquel, ora por aquel. There are people that come and say, can you pray for me? Can you pray for my family? Can you pray for my children? Y muchas veces And many times, la oración funciona, la oración the es prayer poderosa, functions, it works, it's powerful. ¿verdad? Porque había ocasiones, vemos en la Biblia, donde Jesucristo solamente daba la palabra But it says in the Word of God that all God the Lord did was give the word, y la gente era sanada. and the people were healed. Pero dice aquí en estos versículos But in this verse it says que tuvo que tocarla. that He had to Gloria a touch Dios. her. Por eso a veces es necesario, That's why at times cuando it's uno hace el necessary. llamado, When one does the calling, cuando uno hace el llamado, si quieres pasar para que oren por ti, when one does a calling for you to come Gloria a Dios. up, so because they want to pray for you, muchas veces es necesario que pases it is important and necessary for you to come up to the front, para que alguien ponga la mano sobre ti, so that someone can place their hands on you and pray for you. ¿verdad? Pero muchas veces nos da pena, But at times we tend to feel sorry, muchas veces nos avergonzamos, and we tend to be embarrassed muchas veces pensamos qué dirán. and worried about what others have to say. Pero el Señor aquí estaba diciendo, But here the Lord was saying, estaba liberando y He was estaba setting sanando free, and He was healing, y estaba tocando a aquella mujer. and He was touching that woman. Dice la palabra The word says que ella fue enderezada that she was straightened up enseguida. right away. Pero But muchas veces many times tú vas a recibir tu milagro, you're going to receive a tu miracle, sanidad, your healing, tú vas a orar por tus hijos, you're gonna, for por your tu children, matrimonio, your por tu marriage, casa, por tu for familia, your household, for your families, ¿verdad? Y es necesario and it is necessary hacerlo con fe, to do it with faith. ¿verdad? Es necesario tener esa fe y creer que eso va a suceder. It is necessary for you to have that faith and believe that it's going to happen. Yo no sé si tú has orado alguna o dos o tres o muchas veces I don't know if you've prayed maybe once or two or three times y quizás no ha sucedido nada and it todavía, hasn't happened. ¿verdad? Y quizás has orado una vez y han sucedido And perhaps you muchas prayed cosas. one time and it has happened. Pero aquí vemos algo, But here we see something. que hay un adversario, un enemigo. There is an enemy Hay un enemigo que está al acecho siempre, that's always alert. ¿verdad? A veces tú oras por tus hijos, Right? You pray when you pray for your children, a veces tú oras por tu familia when you pray for your family, y muchas veces tú dices, pero yo oro y no pasa nada. and you say to yourself, I pray, but nothing happens. ¿Será que estoy orando como debe de ser? Are you praying the right way? ¿Verdad? Y es importante And it is important orar, to pray, clamar, to pray, hacerlo con fe to do it with faith y creer and believe que el Señor puede hacer algo that God can do something en aquella familia. with that family. Aquella mujer cuando recibió su milagro, That woman, when she received her miracle, dice que glorificaba el nombre de Dios, it says she glorified, she worshiped the name of the Lord. ¿verdad? A veces nosotros
oramos para ser liberados, para ser sanados. With times we pray to be set free, to be delivered. Pero hay un enemigo, como les decía, But there is an enemy, like I said, que siempre está al acecho that's always there y no quiere and doesn't want que sean liberados. for you to be set free. No quiere Doesn't want que la familia sea your restaurada. family to be restored. No quiere He doesn't want que tu salud sea your recuperada. healed to be restored. Porque dice la palabra, Because the word says, pero el principal de la sinagoga, but the principal, the what? enojado, The leader of the priest, pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado was angry because Jesus did a healing en el día de reposo. in that day. Imagínate, And imagine, en lugar de que estuvieran alegres, ¿verdad? Que el Señor hizo un milagro, que sanó a aquella mujer. in that area of where the Lord did a Gloria a miracle Dios. because He healed that woman, Estaba enojado. He was upset. ¿Y por qué pasaba eso? And why was that happening? Por eso es muy importante. That's why it's so important Cuando alguien está orando por alguna persona, when someone is praying for someone. ¿verdad? A veces vienen personas cargadas o traen espíritus There are people that come heavy laden with so much burden and carry spirits. y uno ora por aquella persona. And someone prays for that person. Y es muy And importante, it is very important ¿verdad? Que todos los demás cierren sus ojos, that the rest of you close your que eyes estén en comunión. and be in communion and prayer. Porque ese espíritu que atormentaba a aquella mujer, Because that spirit that was tormenting that woman ¿verdad? Salió de aquella mujer left that woman y se le fue and it went al about principal de la sinagoga, into to the leader of the al líder de la sinagoga, leader of al religioso aquel, the religious man. ¿verdad? That spirit entered that religious man. ¿Y por qué? And why? Porque el enemigo siempre se va a enojar Because the enemy is always going to be angry cuando el Señor hace cosas maravillosas. when the Lord does marvelous things. Y aquel hombre se enfureció porque había sanado a aquella And mujer, that man was furious because the Lord had healed that woman. ¿verdad? Y se enojaba y decía, ¿por qué sanas a esta mujer? ¿Por qué vienes? Le decía a la gente. And he was upset and he was saying, why are you healing this woman? Why are you here healing her? Porque no era tanto que estaba enojado porque Jesús había sanado a aquella mujer. And it was not so much that he was upset because he had healed a woman. Lo que él estaba enojado Why he was upset era was porque la gente estaba creyendo en él. because the people were believing in him. Era porque él era el principal, el más grande. Because he was the Almighty, Él creía que él solo podía hacer milagros. that he only thought that he could do miracles. Pero la gente se estaba dando cuenta, But the people were noticing the difference, ¿verdad? Que era pura religión, that it was just pure religion. Y yo quiero decirte algo, And I want to say something, que la religión no salva. that the religion does not Gloria a save Dios, you. que la religión no liberta, The religion does not set you free. ¿verdad? Aquí no hay que voy a rezar un rosario, que voy a ponerle veladoras a este santo, que voy a hacer aquello, para que Dios haga algo. And not that we're going to we're going to pray with rosaries or turn on a candle. And Aquí no se trata de eso. this is not how it works. Y aunque aquel hombre, aquel sacerdote se enojaba But that man got angry y cuestionaba, and he would question. pero el Señor le responde, But the Lord responded. porque el enemigo nunca se va a quedar callado. Because the enemy never wants to stay shut. He will never stay shut. Cuando el Señor hace milagros, When the Lord does miracles, cuando el Señor está en un lugar when the Lord is in an area, donde se predica la palabra, in the temple where the word is preached, donde se habla la verdad, where the truth is spoken, donde se alaba a Dios, where we worship the Lord, donde suceden cosas, where things begin to happen, el enemigo siempre va a estar furioso. the enemy is always going to be furious. Por eso es que está furioso con esta casa. That's why he's so furious in this house, Por eso es que ha querido destruir esta casa, That's why he wants to destroy this house. ministerio. this ministry. Pero aquí le dice el Señor, But here the Lord says, aquel hombre que le decía y le reprendía porque estaba sanando el día de reposo, that man that was upset and he was rebuking and just because he was doing healing, y le dijo, and he said to him,
Como nosotros tenemos que decirle a aquellos que nos quieren desanimar. The same thing that we have to say to those Como that, nosotros tenemos que decirle al diablo, aquel mentiroso, cuando viene y te dice, ¿qué estás haciendo ahí? and to that person who carries the enemy, you have to say the same thing to them as well. Cuando viene aquel diablo mentiroso y viene y te empieza a decir, ¿para qué vas a la iglesia? And when that enemy comes ¿Para to qué you, buscas de Dios? begins to put things into your mind and say, why do you go to church? Mira, y tienes tantos años y sigues igual. And you've been there for so many years and you're still the same. Esas son mentiras del diablo. Those are lies from the Eso es lo que enemy. te quiere hacer creer. That's what he wants you to believe. Porque el diablo ataca, Because the enemy will attack. ¿verdad? Y quiere torcer todo. And he wants to turn things around. Quiere torcer la palabra He wants to twist and turn things around. y cuando la tuerce comienza por la mente. And then when he twists and turns things El around, enemigo it comienza tends to attack your a mind. meterse en tu mente, a torcer la palabra en tu He mente. begins to attack your mind and twists and turns things Y around. empieza a meterte dudas. And putting doubt in your Y head. empiezas a pensar, ¿será que estoy haciendo bien? And then you start to think, am I doing this right? ¿Será que voy a buscar de Dios? ¿Será que hoy no voy? Am I really going to go seek the Lord, or am I going to go or not? Y después va a tu boca. And then it comes out of your mouth. Y empiezas, después de pensar, empiezas a declarar cosas. And when you begin to think, and it starts to declare Empiezas things, a hablar cosas negativas. you begin to speak negative things. Y después se va a tus manos. And then he goes to your hands. Te empieza a torcer las manos. And then he starts to twist your hands. Y vas y no te dan ganas de levantar las manos. And then you don't feel like you want to lift No your hands tienes up ganas de adorar a anymore. Dios. Because you are not feeling that you want to worship the Lord anymore. So, Después va a tus pies and then he goes to your feet y tuerce tus pies. and twists your feet. Y empieza a la gente a adorar a Dios y ponerse de pie y alabar. People worshiping the Lord. Pero and aquel que begin está to- torcido, aquel que está, que el espíritu lo tiene torcido, and that spirit that has them twisted no le dan ganas ni de levantarse de su has silla. no desire to want to lift up or to worship the Lord. Y a esos son los que los espíritus los tienen doblados, torcidos como aquella mujer. And that is the spirit that has those twisted and turned and confused. Por eso yo le digo, And that's why I say cuando usted sienta el deseo de alabar a Dios, that when you feel like you want to worship the Lord, no le dé cabida al diablo. do not give the enemy way. Levántese, Stand up, levante sus manos, lift your hands deje su up, teléfono put your phones aside, y adore a Dios. and worship the Lord. En las noches cuando esté solo, cuando sienta esa angustia, no sé cómo ese desespero de orar por sus hijos, de orar por su familia, por su mamá, por su vida, At night, when you're at home and you feel desperate that you need to pray for your family, deje for ese your loved teléfono al ones, lado y póngase a orar. put everything aside and begin to pray. Levante sus manos, Lift your doble hands rodilla Get on your knees y dígale, yo voy a pelear por lo mío. and you say to yourself, I'm going to Gloria a fight for Dios. mine. Al diablo mentiroso, a mí no me vas a arrebatar a mis Diablo, hijos. devil, you're nothing but a liar. You will not have Porque el mine. diablo te quiere hacer creer que Because tus the devil hijos wants nunca you van to a cambiar. believe that your children are not going to change. El diablo te quiere hacer creer The devil wants you to believe que todo está terminado. that everything is done. Que aunque han pasado varios años Though it's been many years, y el diablo te quiere hacer creer and the devil wants you to que believe no vale la pena seguir. that it's not worth you continuing. Pero aquella mujer But that woman tenía 18 años had 18 years esperando su milagro. waiting for her miracle, Porque el Señor nunca llega tarde. because the Lord never comes late. El Señor siempre llega en el momento The preciso. Lord always comes in the Gloria a Dios. precise time. Quizás ese día esa mujer dijo, voy por última vez y si no pasa nada, ya no vuelvo. Perhaps at that time the woman said, I'm going to come for the last day. I'm going to come for that day. And if nothing happens, I will not come again. Quizás esa mujer estaba pensando, Perhaps that woman was thinking, no vale la pena vivir, and it's not worth living. no vale la pena seguir It's not- orando, seguir creyendo en It's Dios. not worth going to church or Porque believing, tengo 18 años así y because nada I've pasa. been 18 years like that. Pero en aquella hora, But at that time, en aquel momento, in that moment, tuvo un encuentro had an encounter con el Señor, with the Lord, con el Maestro, with the Master, con el que podía hacer todo, the one that con el can que do puede it all, hacer todo, the one that con el que can puede do all cambiar tu things, vida y la mía. who can change your life Aleluya. and minds. Santo. Gloria a Dios. Pero el Señor le dijo, But the Lord said to her, aquel hombre to that man que estaba enojado that was upset porque había liberado a aquella mujer, because he had set that woman free.
Aquella mujer que estaba siendo atormentada, estaba siendo esclavizada por aquellos espíritus. That woman that was being tormented by those spirits. Aquel hombre que estaba enojado, That man who was angry. ¿verdad? Porque hay personas que se molestan, There are people that tend to get bothered by. que les molesta hasta que uno vaya a la iglesia, It bothers them that for them even to que go les to church. molesta que uno hable de Dios, Or for one to speak about the Lord. que les molesta a veces que escuches alabanzas, Or to hear worship music. que estás ahí y se alejan de ti. And they're there and then they move away from you. Esos son los torcidos. Those are Esos son los que el diablo los tiene esclavizados. the ones that the enemy has a hold Los of. que les molesta oír la palabra de That Dios. bothers, that everything bothers to Los que hear les the word of molesta the Lord. que escuchar que el Señor hace milagros. To hear when the Lord does a miracle. Pero el Señor le contestó, But the Lord answered. como nosotros tenemos que contestarles a esas Just personas. like we need to answer them. Y le dijo, And he said, hipócrita, you hypocrite. hipócrita. You hypocrite. ¿Y por qué le dijo así? And why did he say that to him? ¿Verdad? Un hipócrita And a hypocrite is aquel, ¿verdad? Que se cree que está haciendo lo bien, that one that thinks he's doing well, que habla contigo, that speaks to you, que te dice yo te quiero, yo te amo, and says to you, I love yo you. estoy contigo en las buenas y en las I'm malas. with you in the good and the bad. Cuando tú me necesites, ahí voy a estar. You need me, I'm going to be there for Aquel you. esposo que cuando se casa te dice hasta que la muerte nos separe. And a husband that says to you, I'm going to be with you there until to the end. Aquel que dice que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, And when you're sick, ese es un hipócrita. that's a hypocrite. Así le dijo el Señor, That's what the Lord said to him. hipócrita. You Y se lo dijo en hypocrite. su cara. I said it in your face. He No said se lo it in mandó his face. decir. He said it in his face. Aquellas personas que hablan de ti y te dicen que están contigo, Those people that talk about you and say that they're with you. pero el momento que tú te das la vuelta, But from the moment you turn your te back, clavan el puñal por la they espalda. stab you in the back. Hablan de ti They speak about you, tanta cosa. so many things. A esos son los que nosotros tenemos que decir hipócrita. And those are the ones we need to say, you hypocrite. Y le dijo al Señor, And he said to the Lord, ¿que acaso no desatarías un buey o un asno para que fuera a beber? Y le dijo entonces, ¿por qué yo no desataría a esta mujer que estaba siendo atada, atormentada? he said to him, why didn't I wasn't the one to be able to set this woman free who was, Y le dijo a esta hija de Abraham, and he said to this woman of Abraham, y le dijo así, and he said to her this, porque era una mujer de fe. because she was a woman of faith. Porque Abraham era, ¿quién era Abraham? Who was Abraham? Abraham. ¿El padre de qué? He was the father El padre de la fe. of faith. Por eso si tú tienes una fe incondicional, Because if you have faith, unconditional si faith, tú tienes una fe poderosa, if you have a faith, a strong faith, ¿verdad? Así como aquella mujer, just like that woman had, entonces somos hijos de Abraham. then we are children of Abraham. Y voy a terminar con esto. And I'm going to finish with this. Aquel hombre That man estaba enfurecido was furious porque aquel demonio, aquel espíritu because that demon, that que salió spirit de aquella mujer. that came out of this woman, Porque sabemos que cuando los espíritus salen de un lugar buscan dónde irse. because we know when a spirit leaves a one body, it tries to find a place where it can Y aquel espíritu hide. que salió de aquella mujer fue y se le metió a aquel hombre. And that spirit that came out of that woman went and entered that man. Y por eso es que estaba furioso, And that's why he was so furious, estaba enojado. was angry. Y por eso decía que por qué hacía milagros. Le decía a la gente, ¿para qué vienen aquí? And that's why he was saying, why are you doing miracles? Why have you come here? Pero el Señor, ¿verdad? El Señor tiene poder. But do you know that the Lord is all powerful? Dice que el adversario le hablaba a la gente And it says that he spoke to the y le decía, people. ¿para qué vinieron hoy? And it says, why did you come today? Estaba molesto porque la gente había ido hoy a ese lugar. He was bothered that the people came to that Y él se enfurecía porque decía, ¿por qué vinieron hoy precisamente que Jesús estaba aquí? and he was upset because why did you come this day when Jesus was here today? Por eso yo te digo, And that's why I say,
que es importante ir a la iglesia, ir a la casa de It Dios. is important to come to the temple of the Lord, Porque tú no sabes because you don't never know cuándo vas a recibir tu milagro. when you're going to receive your miracle. Sabemos que el Señor, We know that the Lord, cuando sentimos la presencia de Dios, when we feel the presence of the el Señor se Lord, mueve. the Lord moves. Gloria a Dios. Nosotros sentimos We la feel presencia de Dios, the presence of the la Lord, presencia del Señor. the presence of the Lord. Y es muy importante And it is very important tener esa fe. to have that faith. Cuando nosotros necesitamos un milagro de Dios, When we need a miracle from the Lord, cuando nosotros necesitamos sanidad en nuestro cuerpo, when we need cuando healing in nosotros our necesitamos ser bodies, liberados, when we need to be set free, cuando el Señor nos habla, when the Lord speaks to us, cuando el Señor te habla a través de su when the palabra, Lord speaks to you behind His word, with porque His word, quizás tú no lo puedes ver, because perhaps you cannot see it, pero Él sí te ve a ti. but He can see you. Él sí nos mira a nosotros. He can see you. Aquella mujer estaba por allá entre la gente The woman was way back there behind those people, y Él sabía que tenía una necesidad. and He knew that she had a need. Él sabe que tú tienes una He necesidad. knows that you have a need. Yo no lo sé cuál sea tu necesidad, I don't know what your need is, pero Él sí la sabe. but He does know your need. Él conoce tu tristeza. He knows your sadness. Él conoce lo que has sufrido, He knows what you have lo que has suffered, padecido. what you have gone through. Él te ha liberado, te ha libertado He has set you free and delivered you, y te quiere sanar. and He wants to heal you. Santo. Hay situaciones o hay ocasiones, There are situations or circumstances ¿verdad? Que tú has tenido encuentro that you have had an encounter con espíritus with spirits, y a veces te da miedo. and at times you tend to be afraid. A veces cuando tenemos esos encuentros con en esas ocasiones, When we have gone through something like that in that occasion, no es fácil it is not easy, porque te empiezan a meter dudas, because you tend to have doubt in your te mind. empiezan a hablar, te empiezan a escuchar voces You tend to hear voices, y empiezan a decirte cosas. and they tend to speak things into you. Pero aquella mujer que estaba ahí, But that woman that was there, quizás le daba vergüenza, le daba pena. perhaps she was ashamed and embarrassed. Quizás ya estaba desanimada, ya no quería seguir. Perhaps she had just was tired and down and Quizás, didn't have hope. quizás ella decía, ¿por qué no me muero? Perhaps she says, why don't I die? Sería mejor si me muriera, si no estuviera dando lástima. It would have been better if I would have just died. Y decía, Señor, ¿por qué no me llevas? And then she would probably say, Lord, why don't you just take me? Pero había un propósito en ella. But there was a purpose in her. Había que liberar a aquella mujer. That woman needed to be delivered. No sé si aquella mujer tenía familia. I don't know if she had family. En la Biblia no lo dice. The Bible doesn't say it. No sé si tenía hermanos, I don't know if she padres. had brothers. Y si los tenía, la habían desechado. And then if she did have them, they probably left her. Si tenía a su familia, la habían hecho a un lado They por su probably enfermedad. if she had a family, they probably just threw her aside. Porque para su familia ella ya no valía nada. Because for her family, perhaps Ella no she was merecía worth seguir nothing. viviendo. It wasn't worthy for her to live. Era la oveja negra de la familia. She was the dark sheep, they say. Santo. Pero eso era para ellos. But that was their thinking. That was what they were. ¿Verdad? Quizás para tu familia, tú viniste a los caminos de Dios. Perhaps for Tú your buscas de family, Dios. you come to the walks of Y the ahora Lord, eres la you oveja seek negra. the Lord, and now you're just a black sheep. Ahora te dicen, que es cristiano, que Oh, now es this así, one. que es asá. Who's a Christian now and is like this and like that, Y te han despreciado por eso. and have despised you because of that. Pero aquella mujer, But that woman, aunque todos la habían despreciado, even many have despised her, aunque nadie la quería ver, though no one wanted her, aunque para ellos no era nada, and perhaps she was nothing to them. gloria a Dios, para el Señor era muy especial. But for the Lord, she was special. Para el Señor era una joya preciosa. But to the Lord, she was special, beautiful. Para el Señor era alguien muy valioso. To the Lord, she was
a value person, tanto very valued. que él mismo entre toda la gente que estaba ahí, That Él all mismo the la people miró. over there, that he seen her y la llamó and he called her y la liberó and he set her free y la sanó and he healed her y la tocó. and he touched her. Gloria a Dios. Imagínate qué tan hermoso es el Señor. And imagine how marvelous and wonderful the Lord is. Qué hermoso es el Señor. How wonderful and marvelous the Lord is. Y a veces que nosotros somos tan mal agradecidos. And we can be selfish. A veces que nosotros no sabemos ser agradecidos con And we Dios. don't know how to be grateful from the Lord. Pero aquella mujer, But that woman, cuando fue sana, fue liberada, when she was healed and set free, dice la palabra que lo primero que hizo and it says the word that the first Gloria a thing Dios. that she did fue darle la gloria a Dios. was to give God glory. Yo te pregunto, I ask you, ¿el Señor ha hecho algo en tu vida? has the Lord done anything in your life? Gloria a Dios. ¿El Señor alguna vez Has ha the hecho Lord algo en tu vida? any time done anything in your life? Gloria a ¿El Dios. Señor te ha liberado de algo? Has He set you free from anything? ¿El Señor te ha salvado de algo? Has He saved you from ¿Te ha something? librado de la muerte? Has He saved you from death? ¿De alguna enfermedad? From sickness? Sí, Señor. Gracias, Señor. Y yo sé que sí. I know yes. Pero ahora te pregunto, But now I ask you, ¿tú estás agradecido con Dios? are you grateful from the Lord? ¿Tú estás agradecido Are con you Dios? grateful with the Lord? Santo ¿O gloria. solamente buscabas el milagro? Or you were just simply looking for the miracle? Y ahora que tuviste el milagro que querías, And now that you've gotten the miracle that you wanted, ahora dices, ¿para qué busco de Dios? Ya And me you say to sané, yourself, why ya do I- tengo lo que le pedí a Dios. and you say to yourself, why am I looking for the Lord? What do I need the Lord for now? Y en esta palabra, And in this word, dice el 17 para terminar. 17 says, Al decir él estas cosas, and to say these things, se avergonzaban todos sus adversarios. they were all to say all these things, all his adversaries were put to shame. ¿Y quién es el adversario? And who are the adversaries? Adversaries. El diablo, el Señor lo reprende. The enemy. Rebuke him in the name of Jesus. Porque dice la palabra, ¿verdad? Because the word says Que nuestro adversario, el diablo, that our que anda adversary, que anda the como león enemy, rugiente, he goes buscando around, a quien roaring around like a lion, devorar. and whom he can devour. Y se avergonzaban dice sus adversarios. So it says that the adversaries, Porque cuando el Señor habla, when the Lord speaks, el diablo tiene que callar. the enemy has to shut his mouth. ¿Ven? Cuando el Señor habla, And when the Lord speaks, el enemigo se avergüenza. the enemy has to he tremble. Pero dice la palabra también But the word also says que todo el pueblo se regocijaba that all the people por todas las cosas gloriosas were all marveled at all the wonderful things the Lord hechas por él. done. ¿Y quién es el pueblo? And it was the people. Nosotros. Who is the people? Aquel que cree en él, We that believe in him. aquel que a pesar de que no haya recibido el milagro que uno está pidiendo, We, though we have not received that aquel que a miracle pesar yet que that haya he's prayed pasado for, años y años y no veo todavía that one who's been waiting for so long for that miracle, respuesta, for that miracle, aún sigo creyendo en él. still believing in him. Ese es el pueblo de Dios. That is the people of the Lord. El que no duda, That one that doesn't doubt, el que no niega, that one that doesn't deny, el que no se avergüenza that one that is not embarrassed de la palabra de Dios. of the word of the Lord. Hallelujah. Como decía el apóstol Pablo, Just like the Apostle Paul said, no me avergüenzo del evangelio, I am not ashamed of the gospel, porque es poder de Dios. because it is the power ¿Ven? of the Así que Lord. nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, So we need to be firm in the word, porque a pesar de que no vemos al Señor, because even though we don't see, a pesar de que no lo vemos físicamente, even though we don't see the Lord physically, pero lo podemos sentir. but we can feel Him. Podemos sentirlo, podemos escuchar cuando Él nos We habla, can feel Him. We can hear when He speaks to us, cuando Él nos llama. when He calls us. Así que cuando te llame, So when He calls you, no dudes do not doubt en ir a Él. in going to Him. Amén. Santo. Gloria. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Let's stand to our feet. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Aquí en esta palabra nos da una enseñanza Here in this word, it teaches us sobre liberación y sanidad. in deliverance and Y healing. que no importa el día, And it doesn't matter what day ni la hora, or the hour. si es día de reposo, It, si es día de trabajo, if it's a day of work, si es día de lo que sea. it doesn't matter what day it is. Para el Señor no hay un día, For the Lord, there's not a day. para el Señor no hay una hora. There's no hours. El Señor lo hace cuando Él se The levanta. Lord does it when He wants to do it. El Señor lo hace The Lord will cuando do aquella alma necesita ser liberada. When that life and that soul needs to be set free. ¿Verdad? Pero hay muchos que dicen, "No, hoy no voy, para el otro domingo voy." But there are many that say, I'm not going to go to church today. Hay I'm muchos going to que go the dicen- following Sunday. Y a veces que tú le invitas y dices, vamos a la iglesia. And many you invite and Ah, you say, no, let's no, go to porque the no church. tengo ganas. Oh no, I don't feel like it. Para la otra vamos, I'll go to the next one sin saber without knowing lo que hay ahí. what there is there. Sin saber Without knowing que el Señor quiere hacer un milagro en esa that the vida. Lord wants to do a healing. Pero el Señor llama But the Lord calls, y depende de uno. and it all depends on one. Si uno quiere acudir a ese llamado. If one wants to receive that calling. Así que nosotros no nos avergoncemos, So do not be embarrassed, ni tengamos miedo and do not be afraid de predicar la palabra. to preach the gospel. ¿Verdad que hay hermanos There are brothers, que van y llevan los tratados there are brothers in this house that go and bring the y hablan la palabra allá en flyers, las and they calles? bring the word in the streets? ¿Verdad? Y hay gente allá necesitada. And there are many that are Hay in gente que need. necesita escuchar la There are palabra. many that need to hear the word Hay of the gente Lord. que está atada con esas There are ataduras, que many está, that are que está torcida. on bondage, and that are in bondage. Pero el Señor puede hacer milagros en esas But vidas. the Lord can do a miracle in that day. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. So let's close our eyes, Y voy a hacer una oración. and I'm going to say a prayer. Y si usted siente pasar para orar por usted, And if you feel like you want to come to the front so I can pray for you, pase. come to the front. Si usted siente, tiene la necesidad de que oremos por usted, If you have a need of prayer and you want us to pray for you, come to the front. si usted se ha sentido como aquella mujer, como que se siente como en el piso, como sin ganas, como que cansado, If you feel like that woman, enfermo, if you feel like that woman that he had just preached about, and you feel like you're down and you can't sit up or you can't get up, déjeme decirle algo. let me say something to you. La presencia del Señor está aquí. The presence of the Lord is here. La presencia del Señor está aquí. The presence of the Lord is here. Yo no sé si usted la puede sentir. I don't know if you can feel it. Yo no sé si usted puede sentir I don't know if you can feel it cuando el Señor le habla. when the Lord is speaking to you. Porque a veces el Señor habla, Because at times the a Lord veces speaks, recibimos la palabra, pero we decimos, receive the word. esa no es para mí. and you say to yourself, this is not for me. O a veces recibimos la palabra y decimos, pero ¿por qué me dicen eso? And at times we receive the word and we say, why are you saying this to me? Pero el Señor habla, el Señor llama. But the Lord calls, El Señor quiere sanar, and the Lord quiere wants liberar. to heal, and He wants to set Pero you free. depende de ti But it all depends on you. si acudes a ese llamado. Santo, Aleluya. Santo. Ahora voy a hacer la oración. I'm going to do the prayer now. Y si tú sientes pasar And if you feel like you want to come up to para the orar por front ti, so that I can pray for you, pasa. come to the front. Yo no sé tu necesidad, I don't know what your need is. yo no sé tu angustia, I don't know what your yo no sé lo que le has anguish is. pedido a Dios, I don't know what you're asking the yo Lord no sé si es for. por salud, I don't know if it's for your por tu health, familia, por for your tus hijos, family, for your por tu children, matrimonio, your por tu marriage, casa, your por tu household, trabajo, your por tu work, economía. your economy. Yo no sé. I don't know what it is. Lo que sí sé What I do know, es que yo no puedo hacer nada por ti, I cannot do pero hay nothing alguien que for lo puede hacer you. But todo. there is someone that can do something for you. Hay alguien que está en este lugar. There is someone that is here in this place. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios mío, Padre, pongo en tus manos, Señor Dios mío, Padre, este pueblo, Señor Dios mío, esta casa, Señor Dios mío, Padre. Tú, Señor Dios mío, has hablado, Padre, has traído esta palabra, Señor, este mensaje, Señor Dios mío, Padre. Tú conoces la angustia, el dolor, Padre Santo, de aquellas personas, Señor Dios mío.
Oh Padre Santo, Dios mío, mira, Señor Dios mío, Padre, el dolor que están pasando, Señor. La angustia, Señor Dios mío, el desespero, Padre. Oh, mira a sus hijos, Señor Dios mío, Padre. Mira su matrimonio, Señor. Mira su casa, mira su familia, Padre. Mira su salud. Mira todo, Señor, toda sus necesidades, Padre. Señor Dios mío, en esta hora yo te pido, Padre, que así como aquella mujer, Señor Dios mío, Padre, que padecía por años y años, Señor, sin ver resultados, Padre. Aunque estuvo buscando por aquí, estuvo buscando por allá. Porque no hubo brujo que la curara. No hubo santo que la curara. Veladora, nada. Ni la religión la pudo curar. Pero Padre Santo, tú nos enseñas, Señor Dios mío, Padre, que solo tú tienes el poder, Padre. Que solo tú tienes, Señor Dios mío, Padre, ese poder para sanar, Señor. Ese poder para liberar, Señor Dios mío. Esas ataduras, Padre. Esa atadura de alcoholismo, Señor. Esa atadura de drogadicción, Padre. Esa atadura de homosexualidad, Señor. Esa atadura, Padre, de enfermedad, Señor. Esa atadura, Padre, de desánimo. Esa atadura, Señor Dios mío, Padre, de falta de fe, Señor. Esa atadura, Señor Dios mío, Padre, de aquellos hijos, Señor, que para muchos ya no tienen remedio. Aquellos hijos que son adictos, que para muchos ya están perdidos, que para muchos ya no tienen remedio, que para muchos ya no vale la pena seguir peleando por ellos. Pero tú nos has enseñado, Padre, que nunca es tarde, Señor. Que aunque pasen años y años, tú siempre vas a llegar a la hora precisa, Señor. Padre Santo, te pido por aquellos hijos, Señor Dios mío, Padre. Aquellos jóvenes, Señor Dios mío, Padre, que están cayendo, Señor, en las garras, Padre, del adversario, Señor. Te pido por ellos, Señor Dios mío, Padre, para que así como aquella mujer, Señor, tú los mires, Señor, y los llames, Padre, y pongas tus manos sobre ellos, Señor. Para que cuando sean liberados, Señor Dios mío, levanten sus manos y digan: gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Y aquellas madres, Señor, aquellos padres que digan: gloria a Dios, gracias, Señor, porque liberaste a mis hijos, Señor. Gloria a Dios, porque has hecho milagros, Padre. Aquellos matrimonios, Señor Dios mío, Padre. Aquellos matrimonios, Padre, que tú has restaurado, Padre. Aquellos matrimonios, Señor Dios mío, Padre, que tú has traído, Señor Dios mío, Padre. Los bendecimos, Señor, en tu nombre, Padre. Y aquellos, Señor Dios mío, Padre, que como tú dijiste, Señor Dios mío, hipócritas, así le decimos al enemigo, Padre, porque es un hipócrita, porque él promete cosas bonitas, te promete muchas cosas, tantas cosas, pero al final te destruye. Pero te presento a uno que te ama, que te cuida, que te guarda, que te llama, que te espera, que te sana, que te liberta, que te toca con sus manos. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor Dios mío, por lo que estás haciendo, Padre,
y por lo que seguirás haciendo, Señor. Por todo lo que has hecho, Señor Dios mío, Padre, hasta el día de hoy, Padre. Te doy gracias por mi vida, Señor, por mi familia, Padre, por mi salud, por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, Padre, por lo que estás haciendo, Padre, y por lo que seguirás, Señor Dios mío, haciendo. Te doy gracias, Padre. Estoy agradecido, Señor. Aunque no tengo todo lo que quisiera, pero, Padre, tengo todo lo necesario, Padre. Y por eso te doy gracias, Señor Dios mío. Y por eso digo como aquella mujer: gloria a Dios, aleluya, aleluya. Te damos gloria y te damos honra, Padre. Bendice a cada uno, Padre, en esta hora. Bendice a cada uno, Padre, y guárdale y cuídale, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia que está en victoria dice: amén, aleluya. Un aplauso fuerte para el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.